Pues vamos a discutir Lyotard, pero vamos a tener un calentamiento primero, que es este documento que está en mediación virtual, eh, que es un artículo cortito de Baudrillard. Y la pregunta es, la del artículo de Baudrillard, le parece que hace parte de la producción ilustrada. ¿Qué creen que dirían Kant y Adorno sobre este artículo? Vamos a discutir primero esto de Baudrillard porque la lectura que está asignada para hoy es otro autor, es Lyotard. Baudrillard no lo vamos a leer, eh, pero Lyotard, Baudrillard y Bátimo se consideran, digamos, los autores canónicos de eso que se les llama la posmodernidad, o los autores posmodernos. Entonces, sí, por lo menos para que leyeran este artículo de Baudrillard. Y vamos a hacer eso rápido. Vamos a trabajar, eh, es un artículo cortito, son 20 minutos. Creo que en 20 minutos lo pueden hacer. Y luego regresamos aquí y discutimos la condición postmoderna, que es la lectura nada para hoy. Y además, eso puede explicar por qué falta tanta gente. Y no se les olvide entregar a los que les toca, obviamente, ¿no? Eh, Entregar los videos, que hoy es el cierre de esa actividad. Entonces, les voy a mandar estas cosas, los cortitos, y regresamos en 20 minutos. El artículo de This meeting is being recorded. el artículo, ¿qué está pasando aquí? El artículo precisamente muestra un poco lo de la ilustración, ¿verdad? Que, bueno, el artículo es un poco más histórico, siento yo, como que señala cosas que quizás en otros textos no, o más bien eh, evidencia que hay cierto tipo de conocimiento, historia o sucesos que no se deberían esconder, sino debería ser, pues, de conocimiento público, ¿verdad? Entonces no sé si alguien más, si Valeria decía algo, no sé. Sí, es que casi no, nada, para ser sincera, no nos dio mucho chance de poder, porque yo no estoy muy segura o sea, por dicha, Jerudi nos acercó un poquito con Kant, pero estoy un poquito perdida tal vez con la edad de Kant, tal vez sí por lo mismo de la ilustración en general y de toda esta problemática y también con Adorno, quizás lo que más logro relacionar así fácilmente es con Adorno por la industria cultural, creo que era que hay una saturación en general de cosas de consumo, o sea, incluso lo he hablado en la otra carrera artística, que es muchísima información, muchísima saturación de cosas, entonces se termina pasando a un segundo plano problemáticas como esta, por ejemplo, que de hecho este mismo autor lo menciona, hasta el tercer mundo es como, sí, ya son unos miserables, ¿qué importa? Se pueden quedar así, y no, y como son cosas que no son de consumo o no son de interés, no pasa nada. Entonces, como, ya que estamos tan saturados que terminamos perdiendo el interés por cosas tanto propias como ajenas, que también nos afectan, porque las personas tienden a pensar que las cosas que pasan fuera del país no importan para nada también, pero igual terminan afectando. Igual no sé si me fui por las ramas, ¿verdad? Porque honestamente quedé un poquito choqueada con relacionarlo con Kant, pero no sé si también os iba a decir algo más. Sobre todo con Adorno, que, o sea, ya en el artículo citando, dice, nada parece real, sino en una escena hiperreal asemejable al mundo del espectáculo. Y después habla sobre todo como, por ejemplo, la humanidad es convocada a una celebración o como un acontecimiento deportivo y que o sea, las muertes bajo las bombas son reales, dice el texto. Sin embargo, esto se mediatiza y se convierte al final en media, en un producto.
Y profe, bueno, sí, para cerrarnos, volviendo acá otra vez, es que cuando estábamos hablando de esto apenas, entonces las personas se nos revolvieron las ideas, ¿no? Que precisamente la ilustración, bueno, lo que hemos estudiado con Kant, así brevemente, trata sobre la libertad, ¿verdad? La libertad de expresión, y que ciertas cosas pues no deben quedar, no se deben opacar, no deben quedar en el olvido. Entonces, situaciones como estas, pues como la guerra o cualquier otra situación pues atroz que ha pasado no debería ser ocultada, sino eh, puesta al público, ¿verdad? Para que no se olvide. Ahí tal vez Paulina, tu micrófono abierto. se escucha raro. Y para esa misma historia y poder aprender, ¿verdad? Aprender de los errores de alguna manera. Y ciertas cosas como pues eso, ¿verdad? Como ya dije, la guerra debería quedar enmarcada en nuestra historia pues, para siempre. No se debería eliminar y hacer como que nunca pasó. Y ya, ¿verdad? Así tan fácil, ¿no? Y estar ahí. Pero, o sea, ¿ustedes consideran que es un artículo en continuidad con Kant y Adorno? Sí, se Yo, podría decir. sí, sí, yo pensé que sí tiene alguna relación ahí, o al menos sí, pues, se podría encontrar algo de relación. Ok. Alondra, Eva y Minor. Buenos días, profe. Buenos días. Nosotros, bueno, estábamos pensando un poquito sobre cómo relacionarlo con Kant y creo que nos pareció que tal vez no hay como verdaderamente una continuidad porque en tanto a la ilustración, para Kant es como salir de esa minoría de edad y empezar a pensar por sí mismo, racionalizar todo en el mundo, pensarlo bien, por decirlo así. En cambio, en este artículo que acabamos de leer, lo que se ve es como que nadie está pensando, porque todo simplemente se queda en lo superfluo, pasa como una noticia más, bueno, hay guerras, ¿qué más da? Entonces, tal vez por esa parte, como que no se sigue. Y en tanto Adorno, también concluimos que si hay una continuidad en tanto a lo del espectáculo, porque vamos a eso, por ejemplo, Ucrania, es un suceso bélico tal vez de grado de importancia, sin embargo en redes sociales solo se ve como un chismorreo, que pasa esto aquí, pasa esto allá, y fuera de eso, no se le da mayor importancia en redes sociales, entonces eh, vamos igual, todo es un espectáculo nada más, todo se vende ahí como mercado, incluso gente lo usa para hacer publicidad, entonces con Adorno tal vez sí habría continuidad. Ok. Y tal vez con respecto a la pregunta de que si nos parece que este artículo hace parte de la tradición ilustrada, tal vez esta cuestión que dice en cierto momento el artículo de que para Baudrillard la historia parece recomenzar desde una saturación de sus interpretaciones, que tal vez ahí hay como un cierto quiebre, digamos, con respecto a la tradición ilustrada, porque la tradición ilustrada como que buscaba más bien como una cuestión de verdad universal, razón universal, ¿verdad? Como una cuestión más unitaria y más bien aquí como que se pasa como a eso, como de las múltiples interpretaciones, como que está muy, como que se estalló, digamos, eso, y ya no se puede encontrar tanto la verdad universal. Muy bien. Y Adrián, Edgar, Emanuel y Paulina. Bueno, yo en la conversación me agregué muy al final, pero hemos hablado, bueno, lo poco que recuerdo fue sobre la guerra, más que todo, sobre, digamos, el tratamiento que hubo sobre Kant, aunque creo que el compañero lo expresó mejor, ya que él fue el que había dado la idea en primer inicio. Entonces, realmente tengo muy poco que aportar. Sí, con lo de Kant estábamos hablando de esto, sobre la libertad de aprender, de pensar por sí mismos. Y los medios de hoy en día ya nos dan la información. O sea, no nos dicen piensen, sino nos dicen esto fue lo que pasó y apréndaselo. Entonces también estábamos hablando de que eh,
las personas, bueno, en especial los soldados de esas guerras o esos conflictos, tienen que seguir órdenes, no tienen la oportunidad de ponerse a reflexionar o a razonar sobre qué quieren hacer, sino que ya viene una orden dada. Y esto es contradictorio contra lo que proponía Kant, ¿verdad? Que cada ser humano tiene que regirse por su propia razón. Entonces, por esa parte, sí lo veo como discontinuo con lo que proponía él. Discontinuo con Kant. ¿Y con Adorno? Como, como a ver, nos vemos como la crítica que él hace, ¿no? Como a la industria cultural y el entretenimiento, digamos, de cómo se instrumentaliza la guerra como con esos fines. Entonces sí vemos como algo de eso, donde en la parte donde dice que cae como en esas cuestiones de los años 80, de topes hambrientos, colombianos arrasados, hindúes envenenados, ¿verdad? Pero todo se hacía para colectas de humanidad y conciertos de rock y de alguna manera como que eso banaliza, ¿no? Como lo que está pasando ahí y algo similar ve Baudrillard con la guerra, de cómo entra pues como en esta corriente mediática, ¿verdad? Y de alguna manera se invisibiliza, se opaca como todo el contenido ideológico que hay ahí detrás para ponerlo como con otros fines, ¿no? Que podrían resumirse como entretenimiento, ¿verdad? Como en su lado más, como más fatídico, supongo. Entonces creo que eso por ahí, y había una frase que me llamó la atención, que tal vez podría funcionar como para llevarlo nuevo como a esto de Kant, que decía el compañero, que es el vacío de sentido ideológico se sustituye por un mundo sucesivo donde el acontecimiento ocupa el lugar de la reflexión. Entonces creo que hay algo como de cómo el ser humano puede ser como guiado como por la razón, ¿no? Y llevarlo como a otras acciones, pero bueno, no sé, lo dejo por ahí. Incluso para agregar un poco, el simple hecho de querer hacer guerra o de ejecutarla ya es contradictorio con la razón, porque o sea, que ser racional querría matar a otros, nada más porque sí. O sea, la gente no está actuando conforme la razón, sino que hay otros intereses de por medio que están guiando sus acciones, que lastimosamente muchas veces son de carácter económico o político. Muy bien, está bien. Sí, estuvo más trastabillado este ejercicio, por lo visto. Baudrillard, Lipovetsky y Lyotard y Bátimo son, digamos, los autores que se consideran representantes de la tradición postmoderna. En Baudrillard, creo que ustedes lo notaron, el concepto ahí central es el de simulacro, es por el que más se le recuerda. Pero yo creo que en el artículo hay varias cosas que habría que anotar, ¿verdad? En esto. Ahí, para como que tengan las categorías en el condensado. Aquí, este es uno de los primeros conceptos que aparece. Luego vamos a regresar con Lyotard, pero solo para que quede claro cuáles son conceptos y cuáles no. Este espacio hiperreal, ese es un concepto postmoderno, ¿verdad? Que es, y esto a continuación, esto es poco ilustrado en general, que es la incapacidad de distinguir la realidad de el espectáculo, ¿verdad? Es decir, ¿y por qué eso es muy poco ilustrado? Porque la tradición filosófica ilustrada distingue entre el espectáculo y la realidad. Y la gracia del espectáculo es que nos permite, en tanto que espectáculo, hacer una catarsis y sobre esa base, eh, digamos, pensar nuestra época. Pero si uno no puede distinguir si su vida es una vida o si su vida es una novela, y no puede pensar sobre eso. Entonces, esto primero, espacio hiperreal. Aquí creo que Eva había dicho esto y creo que es importante. Aquí hay otra ruptura con la tradición ilustrada, que es la ruptura con el historicismo, ¿verdad? Es decir, eh, la ilustración es una conciencia histórica y es una forma especial de la conciencia histórica
que es una conciencia histórica entendida como progreso, ¿verdad? Luego podemos discutir si cuáles, porque hay varias variantes de progreso, pero es entendida como progreso, ¿verdad? Y aquí la idea del progreso, en el sentido de progreso histórico, está puesto en tela de juicio, porque si no se puede distinguir la realidad del espacio de lo hiperreal, no podemos tener progreso histórico, ¿no? No hay progreso entre las guerras, todas las guerras son más o menos iguales, ¿verdad? Entonces, aquí Baudrillard hace una finta, porque si no era muy incómodo, dice, las muertes bajo las bombas son reales, y Baudrillard se declara sensible a ellas, pero esas muertes se producen sobre un terreno casi fantasmal, pisado por los medios y traducidos por emociones próximas a la provisional afectividad del espectáculo, ¿verdad? Ese fragmento fue el que más escándalo hizo. Este artículo fue muy escandaloso, digamos, fue una conmoción cuando Baudrillard escribió eso. Esto también aquí en la ruptura con el historicismo. Para Baudrillard la historia parece recomenzar desde una situación de interpretaciones, y la falta de interpretación, el vacío de sentido ideológico, sustituye por un mundo sucesivo donde el acontecimiento ocupa el lugar de la reflexión. Ese fragmento es probablemente el más importante para nosotros, ¿verdad? Porque es el corazón de lo que podríamos llamar la interpretación postmoderna, y luego la conclusión, que es verdad, que es la solidaridad también es una forma del espectáculo. Entonces, ¿tiene continuidad con Kant? No, no es una continuidad con Kant. Y de hecho, eso es su gran proyecto, no ser continuidad con Kant. ¿Tiene continuidad con Adorno? Sí, en el análisis de la fuerza y la tendencia al predominio de la industria del espectáculo, de la industria del entretenimiento como forma fundamental de la subjetividad contemporánea, que es lo que incluye Adorno. Pero no tiene continuidad en un elemento que es muy importante para Adorno, que es la relación con las víctimas, ¿verdad? Porque alguien adorniano podría haber, o alguien hegeliano, o alguien kantiano, podría haberle preguntado a Baudrillard, bueno, pero los iraquíes sí saben que la guerra ocurrió. Es decir, los franceses puede ser que no sepan que la guerra ocurrió, pero los iraquíes sí. Y para ellos no fue un espectáculo. Y ese es el tema. El tema es que para los iraquíes no fue un espectáculo. Y ahí hay una discontinuidad, ¿verdad? Porque en Adorno es clave que está en la educación después de Auschwitz, que la van a leer no sé, en algún momento de la clase. La clave de la educación después de Auschwitz es preguntarse por las condiciones para que Auschwitz no sea posible otra vez, ¿verdad? Dicho en un término que tal vez es más familiar para ustedes, después de lo que ha pasado los últimos 3 años, la pregunta de nosotros es, ¿cómo no va a volver a ocurrir la pandemia? Con todas sus implicaciones de salud, materiales, económicas, de salud mental, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que eso no se repita? ¿Qué es lo que hay que hacer para que eso no se repita? Esa es la pregunta. ¿A qué cosa hay que decirle no para que no se repita? A la agroindustria, a las grandes fábricas, a la privatización de la medicina, no sé, ¿qué es lo que hay que decirle no para que no se repita? Pero, si no podemos distinguir el pasado del futuro, si no podemos distinguir el progreso del no progreso, si no podemos distinguir nuestra propia vida del espectáculo, ¿cómo vamos a evitar que se repita?
o tal vez es que no podemos evitar que se repita. Esta es la distinción. Entonces, ahí hay una discontinuidad grande con Adorno, que tiene que ver con, ya aquí entraríamos propiamente a Lyotard, como en qué es la posmodernidad, ¿verdad? Y es sobre todo un estado de ánimo, especialmente. Sí, Mónica. Profe, no sé qué tanto se desvía esto del tema en sí, pero toda esta discusión me recuerda al hecho de que está pasando ahorita el debate del Critical Race Theory, la teoría de raza crítica, no sé cómo se traduce directamente en Estados Unidos, que hay gente que no quiere que se enseñe la historia de la esclavitud y cómo se sigue afectando a la gente afroamericana hasta ahorita. Como la gente cree que así simplemente borrándolo deja de existir, simplemente por no querer afrontarlo. Sí, pero digamos, ahí ese debate es un debate más ilustrado, ¿verdad? Es un ¿Más qué? debate más ilustrado, más Ujú, clásicamente sí, ilustrado, también. porque digamos, la actitud de DeSantis y de toda esta gente, ¿verdad? El gobernador de Ujú, Texas, es decir, no vamos a, digamos, la actitud de ellos es más conservador en el sentido tradicional de lo que significa ser conservador, ¿verdad? No vamos a enseñar eso porque eso es, digamos, daña la imagen y la moralidad de los Estados Unidos. Esa es la idea. ujú. Y quienes defienden el proyecto el 19, sí, el proyecto 1619, ¿verdad? 1619, lo que dicen es, si usted no enseña esas cosas, se repite, ¿verdad? Ese es el punto. Que ese debate, yo no sé si sabían, es muy interesante. A mí me parece muy interesante y es muy interesante que lo saques a colación, pero es un debate más típicamente ilustrado, pero ese debate es un debate que aparece en Alemania primero, ¿verdad? Los gringos no son muy de reconocer que las cosas que ellos discuten se discutieron en otro lado antes que ellos, porque son medio insulares en su forma de razonar. ¿Verdad? Como que creen que todo lo que pasa solo pasa en Estados Unidos. Pero ese debate, hubo un debate en los 90s, que se llama el debate sobre los historiadores, un debate que lleva adelante Habermas con Ernest Nolte y ahora se me olvida, François Furet, creo que Furet no, porque es un debate entre alemanes, Ernest Nolte y se me olvida el otro historiador. Que es un debate, a mí me parece muy interesante, para los latinoamericanos, me parece muy interesante, que es lo siguiente, hay un momento en que los historiadores alemanes, después de la caída del muro de Berlín y de la unificación de Alemania, lo que preguntan es, ¿qué hacemos nosotros con el nazismo? ¿Qué hacemos nosotros con el periodo nazi alemán? Bueno, ¿qué se hace con eso? Y hay como dos posiciones. Hay una posición que es la posición de los historiadores conservadores, de los historiadores revisionistas, que es ese periodo es un periodo particularmente doloroso, difícil, criticable, denunciable de la historia alemana. Y lo mejor que puede hacer Alemania, que ya está en otras condiciones, que son las condiciones de la unificación, es dejar atrás ese pasado, ¿verdad? Entonces, no hablar sobre eso y concentrar su energía en la nueva Alemania, de la Alemania unificada, que además es, como ustedes saben, el corazón de la Unión Europea, de manera, digamos, el corazón de la Unión Europea es Alemania, Luxemburgo y Francia. Entonces, que sobre algo así, lo que hay que hacer es sanar y recomenzar, porque es un periodo que es demasiado doloroso y demasiado desgarrador de la historia alemana, ¿verdad? Y hay un debate, y en ese debate interviene Habermas, que es una posición muy interesante. Habermas es filósofo, es sociólogo, menos historiador, pero es un hombre con mucho conocimiento histórico.
Eh, y la intervención de él está centrado en que no, en que más bien Alemania tiene que hablar de su pasado nazi y que es la única forma de evitar que eso se repita, ¿verdad? Y que tiene que hablar y que tiene que hablar mucho sobre eso. No es que tiene que hablar poco o tiene que hablar con vergüenza de ese periodo, sino que eso tiene que subir a la razón comunicativa y al debate público. Y es muy interesante ese debate. Alemania se resolvió con una forma como alemana, que es, está prohibido mencionar a los nazis, está prohibido reivindicarse nazi, pero hay instituciones de memoria, como la forma en que se resolvió. Pero, por ejemplo, para América Latina, eso es un debate muy interesante, porque, por ejemplo, ¿qué hacemos con el periodo de las dictaduras? ¿O qué hacemos con las instituciones que se usaron para torturar a la gente? Como la ESMA en Argentina, es uno de los talleres donde torturaban a las personas. ¿Qué se hace con eso? Se demuele, se quema, se vende, se transforma en un edificio, se transforma en un museo, ¿verdad? Es una pregunta interesante. Y a mí también me parece muy interesante porque como como el otro lado por el que me late el corazón en la historia del pensamiento costarricense, una cosa muy interesante de la historia del país es que en relación con la guerra civil, nosotros nos inclinamos, no lo debatimos demasiado, pero nos inclinamos por una salida no habermasiana, sino por una salida tipo del norte. Entonces, por eso es que nosotros en general no sabemos nada de la guerra civil costarricense, ¿verdad? Digamos, la sociedad costarricense en general no sabe nada de la guerra civil y no sabemos ni siquiera cuánta gente se murió. Digamos, no podemos dar un número exacto de cuánta gente murió en la guerra civil. Y tampoco hay ningún memorial de la guerra civil. No hay ningún lugar donde uno dice, bueno, voy a ir aquí a ver qué fue lo que pasó y entender qué fue lo que pasó para que eso no se repita. Ojalá nunca. No hay. Eso no existe. Entonces nosotros nada más dejamos de hablar de eso y a partir de ahí se construyó la Costa Rica moderna. De no hablar de la Costa Rica antigua, de la Costa Rica de la guerra civil. Es muy interesante desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de la historia del pensamiento. Y eso era lo que quería decir a propósito de lo que señaló Mónica. Pero eso está un poco alejado de lo que nos convoca hoy a discutir, que es la condición posmoderna de Jean-François Lyotard, ¿verdad? La condición posmoderna, que es un libro de 1979, o sea, ya tiene mucho tiempo. No sé si ustedes siguen leyendo a los autores que se consideran parte de la posmodernidad, ¿no? A Lyotard, Bátimo, Lipovetsky, Baudrillard. Cuando yo estudiante se leía más, ¿no? por lo que oigo a mis colegas y por lo que leo de mis estudiantes, creo que ya no se lee mucho. Pero mi opinión es que no se lee mucho, pero que ellos triunfaron. Es decir, que las ideas y los planteamientos que hacen Lyotard, Bátimo, Baudrillard, Lipovetsky son más generalizados, más aceptados y eh, más acuerpados por el sentido común de nuestra época de lo que la mayoría de nosotros creemos. Es decir, que hay mucha gente que es seguidora de Lyotard, aunque nunca lo haya leído. ¿Verdad? Que está de acuerdo con Lyotard, aunque jamás no conozca su nombre y nunca haya leído un párrafo de sus obras. Hay algunos autores que tienen esa peculiaridad, es decir, como que nuestro sentido común está muy conectado con
con sus obras, es decir, como Platón, por ejemplo, con eso, digamos, hay mucha gente que es platonista sin haber leído nunca a Platón. Locke es otro que es así, está muy anclado en nuestro sentido común contemporáneo. Y a mí me parece que estos autores, que Lyotard, Bátimo, Lipovetsky, Baudrillard, aunque la gente no los haya leído, y yo no estoy muy seguro si la gente más joven en filosofía los sigue leyendo, o sea, no sé si ustedes los los pusieron a leer alguna vez a Lyotard, además de en este curso, no estoy muy seguro. Creo que al final ellos lograron vencer, digamos, o sea, como que sus ideas están en nuestro sentido común, ¿verdad? Calzan con nuestro sentido común. Entonces, lo primero bueno, la palabra como tal, pues moderna, es una palabra que no viene de la filosofía, sino que viene de la historia del arte. Entonces fueron sobre todo los artistas los que empezaron a usar ese término a partir de 1870. Pero se debe a Batin, no, se debe a Lyotard, que la palabra haya como saltado al mundo de la filosofía, ¿verdad? De la filosofía postmoderna. Y normalmente, bueno, estos nombres propios, ¿verdad? Son Lyotard, al que sobre todo asociamos el concepto de posmodernidad como tal. Está otro señor que se llama Gianni Battimo, que personalmente a mí es el que me parece más interesante, pero tampoco es el más conocido, que sea más italiano. Asociado a él está la idea el concepto que él aporta es la idea del pensamiento débil. Battimo ha cambiado, digamos, su posición en relación con los textos de los 90, pero introduce esta idea, la idea del pensamiento débil. Luego está Lipovetsky, que introduce la discusión sobre el vacío y sobre la insignificancia, sobre lo efímero, que en realidad tendría que ser más correcto. Y Baudrillard, que introduce las discusiones sobre el simulacro, la vida como el simulacro. Entonces, estos autores, si ustedes usan este sistema de conceptos, ¿no? Posmodernidad, pensamiento débil, efímero, simulacro, esos son santos y señas para decir, claro, esta persona está hablando de los autores posmodernos, ¿verdad? Así como hay palabras que son santos y señas de la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? Teoría crítica, industria cultural, razón instrumental, ¿verdad? Si alguien habla así, uno dice, claro, está hablando de Adorno y de Horkheimer, ¿verdad? Si uno usa posmodernidad, pensamiento débil, efímero, simulacro, desfondamiento ontológico, es otro que se utiliza. Uno dice, claro, son estos autores los de los que se está haciendo referencia. La palabra viene de 1870, pero es en 1979 con la condición postmoderna, informe sobre el saber, que la palabra gana como estatura en el mundo de la filosofía. Y lo primero que podríamos decir, según lo señala el mismo Lyotard, es que lo posmoderno no es una periodización, es lo primero.
No es una periodización. ¿Por qué? Porque la periodización es moderna, ¿verdad? El pensamiento moderno es periodizar. Un autor muy enfrentado con Lyotard, que es Frederick Jameson, dice que pensar es datar, ¿verdad? Que es una idea que a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho. Jameson dice, si usted está pensando, usted tiene que datar. Datar es lo que le permite pensar, ¿verdad? Si usted puede datar es porque está pensando esas cosas. Y obviamente es una definición moderna, ¿verdad? Porque lo moderno como tal es una conciencia histórica que hemos entrado a un periodo donde hemos abandonado tanto las formas antiguas, las formas de la ingenuidad bella del mundo antiguo, ¿verdad? ¿Cómo es que les dice Hegel? Una fenomenología del espíritu, se me olvidó la atención. Una bella comunidad, algo así le dice al mundo antiguo. Digamos, como, para decirlo más en sociológico, el abandono de las comunidades morales, ¿verdad? Que es un poco lo que son las sociedades antiguas, en realidad, comunidades morales. El mundo medieval, ¿verdad? La edad medieval o el oscurantismo. Y hemos llegado a una época que, aunque no es una época ilustrada, es una época de ilustración. Entonces, lo moderno es periodizar, es datar, ¿verdad? Es decir, aquí ha empezado lo nuevo, en su forma más extrema, que es la forma jacobina durante la Revolución Francesa. Aquí es donde empieza el tiempo, ¿verdad? El tiempo empieza el 14 de julio de 1979, de 1789. Y por eso vamos a hacernos un calendario nuevo, de hecho, y se inventa un calendario nuevo. Entonces, para, para, para dotar la posmodernidad no es una periodización, es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo. Es un estado del pensamiento y es también un cambio de relación con el problema del sentido. Es un cambio de relación con el problema del sentido. Es una nueva forma de responder al problema del sentido. Antes de que se me olvide, porque esto es una cosa que es necesariamente homenaje a mi hija pequeña, que es la otra razón por la que, bueno, de hecho es mi única hija. La otra razón por la que a mí me parece que Lyotard, Bátimo, Lipovetsky, toda esta gente vencieron al final, ¿verdad? Aunque no los conozcamos, este, y que nuestro sentido común sea muy abierto a la posmodernidad, es porque, digamos, la mirada filosófica de estos autores calza mucho con la industria cultural y la industria de masas contemporánea. O sea, hay algo como, en algún sentido uno podría decir que son una cierta filosofización de la forma en la que se fue construyendo la cultura de masas desde los años 90 en adelante, ¿verdad? Y aunque ellos por ahí, inclusive Bátimo, cambia su posición, y bueno, como autores por ahí probablemente no son tan leídos, eh, pero captan hacia dónde se dirige eh, el crecimiento de la informática, de la cibernética, de las comunicaciones modernas, hacia dónde se dirige la crisis política,
hacia dónde se dirige la espectacularización de la vida contemporánea. Por ejemplo, Lipovetsky, por ejemplo, tiene un libro muy interesante, por lo demás, dedicado a la moda, a la industria de la moda. Y un poco es pensar el mundo contemporáneo a la luz del espectáculo de la moda. De hecho, Camilo lo trata en su no es el primer libro de Camilo Retana, nuestro colega, en el libro que él tiene sobre la moda, en el segundo libro. En el último libro no sé si habla sobre Lipovetsky, sé que en el primero sí. Y yo terminé de entender, a mí este tema siempre me pareció muy apasionante, y terminé como de entender bien, o creo yo que terminé de entender bien lo que me quería transmitir Lyotard viendo series. No lo terminé de entender leyéndolo, porque la lectura es un poco, Lyotard puede ser muy denso. Este que ustedes leyeron, La condición postmoderna, es el menos denso de los textos de él. Hay otro más denso que se llama La posmodernidad explicada a los niños, eh, que es más denso que La condición postmoderna y es muy chistoso porque es muy posmoderno y muy lo que Lyotard quiere transmitir, porque el libro La posmodernidad explicada a los niños es más difícil de leer que La condición posmoderna, eh, que es una nueva relación con el sentido, porque uno esperaría que el libro La posmodernidad enseñada a los niños sea más fácil de leer que La condición posmoderna, ¿no? Al revés. Entonces eso es divertido. Pero el libro que es más denso es uno que se llama La diferencia. Diferendo, la diferencia, tiene distintas traducciones. Que es el más denso, es el texto del 83, y a mí me parece que en realidad esa es su obra cumbre. Es muchísimo más conocido La condición postmoderna, el informe sobre saber, pero el libro que a mí me parece que es como donde está lo que él opina de, del mundo contemporáneo es en La diferencia. Y es más denso, ¿verdad? De leer. Y Lipovetsky también, aunque habla de cosas que uno creería que son efímeras, el tratamiento que le da es un tratamiento denso, ¿verdad? El libro sobre la industria de la moda es denso, es una mezcla de filosofía y sociología, aunque se puede leer. No se puede leer. ¿Sí, Eva? Yo tenía una pregunta, porque no lo tengo muy claro, como que siento que muchas veces posmodernidad y postestructuralismo como que los ponen como muy juntos, ¿verdad? O como que los juntan en un mismo movimiento, y quería saber como qué tanta relación tienen o qué, digamos, porque ahora que usted dijo que la posmodernidad es un estado de ánimo, ¿verdad? Es como un movimiento, o sea, que no es como realmente como un movimiento del pensamiento filosófico como en sí, o no sé. El postestructuralismo, digamos, cómo se piensa desde ahí o cómo es la relación. Es una muy buena pregunta, es muy difícil de responder. Yo creo que la respuesta dependería de a quién le preguntas. Sí. La respuesta, por ejemplo, la que yo más estudié y la que más me convenció, no sé si la que más me convenció, la que más leí y al principio creí que me había convencido y luego creo que me pareció exagerada, es la de Habermas, que creo que es la que más leemos en América Latina, porque para Habermas todo eso es lo mismo, ¿verdad? O sea, postestructuralismo y postmodernismo, todo eso es el mismo paquete, ¿verdad? Porque para Habermas lo importante es continuar en continuidad con la tradición ilustrada, y ambos están por fuera de la tradición ilustrada. Entonces, para Habermas son variantes de lo mismo, eso es el mismo paquete y todo eso va junto, ¿verdad?
que ahí Habermas hace este gesto que es muy de la filosofía, que podemos discutir si nos gusta o no, pero es un gesto muy de la filosofía, muy de la filosofía ilustrada, que lo inaugura Kant en la crítica de la razón pura, en la crítica de la razón práctica, que es que no debatís contra el autor, sino que debatís contra lo que el autor dice en últimas consecuencias. Es una forma diferente de debatir, ¿verdad? Cuando uno lee la crítica de Kant a Hume, que es brutal, ¿verdad? Es así, a cuchillo, y luego uno lee a Hume, uno dice, bueno, claro, es que aquí Kant lo que está haciendo es que no es contra Hume en literal, contra lo que está discutiendo, sino contra lo que Kant considera que en última instancia significa la filosofía de Hume y las implicaciones que va a tener, y por eso es que va a cuchillo, ¿verdad? Es decir, sin piedad, sin piedad y a cuchillo en sentido filosófico, ¿verdad? En sentido material, no es que lo acuchillara de verdad. Pero quiere decir, es muy contundente, muy rotundo, ¿verdad? En el debate. Habermas hace eso. Y entonces meten el mismo paquete, todo eso. Entonces, todo eso son jóvenes conservadores, ¿verdad? Le dice y a Foucault y todo. Para él, todo eso es el mismo paquete. ¿Verdad? Yo creo que esa lectura llegó y como que galvanizó, digamos, en América Latina. Entonces, por eso es que uno tiende a pensar que son como lo mismo, ¿verdad? Y yo creo que entiendo el punto de Habermas, entiendo por qué quiere hacer eso, entiendo por qué quiere polemizar en última instancia con las conclusiones, con las implicaciones políticas que él estima que tienen estos autores, pero a mí me parece que técnicamente no son lo mismo. Es decir, como que si uno quiere hacer filosofía técnica, ¿verdad? Digamos, respetuosa de los autores, digamos, porque a mí me parece que está bien, que uno tiene que ser crítico de los autores, y crítico de la tradición, crítico de todo mismo, de la misma tradición que uno defiende, de hecho, pero tiene que ser legal, ¿no? Es decir, tiene que criticar las cosas que los autores realmente dicen, ¿verdad? Es decir, a mí me parece que eso es lo correcto. Entonces a mí me parece que son diferentes, ¿verdad? Es decir, tienen un punto en común que es la animadversión hacia la herencia de la ilustración. Ambos en ese sentido digamos, ¿no les parece que la tradición ilustrada sea una cosa de la que haya que estar tan orgulloso, ¿verdad? Y ni siquiera si esa tradición es deseable de seguir continuando, ¿verdad? Si no es más bien un camino que habría que dejar. Nada más que esta gente, ¿verdad? Lyotard, Bátimo, Lipovetsky, tienen una mirada más pensada hacia los fenómenos de modernización, ¿verdad? Como la informática, la cibernética, la cultura Disney como tal. Y Foucault y Deleuze, a mí me parece que todavía están muy anclados en la tradición como más clásica, en eso, digamos, del pensamiento histórico, de los grandes sistemas, digamos, un poco agujereados ya por la modernidad, pero que todavía están anclados ahí, ¿verdad? O sea, si me obligaras a hacer un examen, ¿verdad? Para decirte, yo creo que son distintos y creo que esta gente, Lyotard, Bátimo y Lipovetsky, son más tierra arrasada. Es decir, son más vamos a fondo hasta donde lleguemos. Y Foucault y Deleuze por lo menos Foucault y Deleuze, ¿verdad? Son más comedidos, son todavía más anclados en la fuerza de la traducción estructuralista, en la relación con la historia, con los mitos, con el psicoanálisis. Ok, digamos, es que, o sea, entiendo como que están como en ese mismo movimiento como post, ¿verdad? Como que quieren dejar algo atrás, o sea, no necesariamente dejar algo atrás, pero como
digamos, superar algo, ¿verdad? Del estructuralismo o de la modernidad. Pero el estructuralismo, es que no estoy segura, digamos, el estructuralismo empieza siendo como una cuestión como de la lingüística, o me equivoco. Y digamos, ahí como que después se extrapola como a un fenómeno como más generalizado. O sea, lo que no entiendo, digamos, es cuál es la diferencia entre los dos, porque entiendo que están muy juntos, entonces como que se pueden confundir, pero tal vez, o sea, entiendo que es posmodernidad, pero el postestructuralismo como que tal vez no me queda muy claro. El postestructuralismo está más anclado en la idea de que habría que avanzar más allá del aporte que ya hizo el estructuralismo, que es que el lenguaje, el pensamiento, la sociedad está marcado por grandes estructuras, ¿verdad? Pero que esas grandes estructuras que podemos encontrar en el lenguaje, en los mitos, en la sociedad, en el psicoanálisis, en nuestra mente, en nuestra subjetividad, tienen que abrir un espacio para la libertad y para la subjetividad individual. Ahí está el punto, ¿verdad? Es cómo abrirse ese espacio, ¿verdad? Sabiendo que hay estructuras, digamos, las estructuras están ahí, pero cómo abrirse el espacio para la libertad individual, para la performatividad individual, esa es la pregunta. Aquí, en el otro lado, en Lyotard y esto, dice, la estructura nada, esto es líquido, ¿verdad? Aquí lo que hay es una afirmación efímera del ego, como en la moda, ¿verdad? Entonces, ahí yo vería que hay una diferencia y que luego va a tener implicaciones políticas distintas. Parece que sí, ¿verdad? Pero claro, si lo comparas con la tradición de la escuela de Frankfurt, entonces sí, claro, todo parece el mismo paquete, ¿verdad? Pues yo vería eso. Como, así, si me hacen examen de complete aquí, de filo, yo te lo respondería así. Gracias. Listo. Profe, otra pregunta. Eva hizo la pregunta facilita de la tarde. Sí, adelante. Profe, no, que no sé si funciona. Alguna vez había escuchado que el postestructuralismo es más como que se centra más en Francia, ¿no? Deleuze, Guattari, Derrida, como todos esos autores, y el posmodernismo va un poco más, digamos, a hablar sobre el contexto estadounidense. Y pues, digamos, como que el postestructuralismo le interesaba como romper con esta lógica dicotómica del conocimiento, ¿verdad? O el logocentrismo. Entonces, como que el interés como que radica un poco más en eso, ¿no? Vamos a ver como el espacio ahí. En cambio, el otro, no sé, el posmodernismo sí lo siento como más difuso, más amplio, tal vez. Creo que más bien el postestructuralismo lo veo como más acotado, digamos, como a ciertos autores, como una discusión más, como más, no sé, como localizable, digamos. El posmodernismo sí, para mí, como que se desparrama como con muchos autores y muchos temas, pero no sé si eso ayuda o si está como no tan claro visto de ahí. Sí, puede ser, no sé. ¿Saben que esto, bueno, ahora que preguntan, no es una cosa que se discute demasiado en la facultad, me parece? Pero mira, desde el punto de vista puramente, sí, digamos, el postestructuralismo está muy anclado en Francia y todo el mundo reconoce que eso es una cosa muy francesa. Pero vieras que el posmodernismo es una mezcla, porque Lyotard es francés, bien francés, así, y es de la misma pandilla, o sea, etariamente, de hecho, es de la misma pandilla, de todos estos, ¿verdad? De Foucault, de hecho es compañero, bueno, yo no empecé por la biografía de él, porque no me parece tan interesante, o que les podría parecer tan interesante, pero él era parte de una publicación que se llamaba Socialismo o Barbarie, que era una publicación junto con Castoriadis, entonces él era como de la misma pandilla que Castoriadis, ¿verdad? Que sería más bien, digamos, la ultraizquierda marxista francesa, ¿verdad? Digamos, la izquierda antistalinista francesa.
que en el 2022 ser antistalinista, pues es muy fácil, ¿quién va a defender eso? Pero en los años 50, con la Unión Soviética recién liberando el este de Europa, no era tan fácil ser antistalinista. Y no, porque está Lyotard y Lipovetsky, son franceses. Bátimo, que es italiano, muy influenciado por los alemanes, pero italiano. Y Baudrillard, que es francés. Entonces, no estoy seguro que sea una cosa más anglo, ¿verdad? De hecho, a mí el poscolonialismo me parece más anglo que la posmodernidad. O sea, como que tiene más arraigo en los países angloparlantes, o las excolonias angloparlantes, que en los franceses. A mí me parece muy europea la conciencia posmoderna, muy europea, muy francesa, muy Europa central, digamos. Y la otra cosa que iba a decir, que dijo Edgar, ay, lo olvidé, ¿sabes? Ah, sí, de hacia dónde, la acotación y hacia dónde va la deriva y eso. A mí me parece, ahí es discutible obviamente, ¿no? Pero yo veo como una línea como muy clara de continuidad entre el postestructuralismo y luego las tesis biopolíticas, como la deriva de la crítica de las tesis biopolíticas. O sea, como yo veo eso muy conectado, ¿verdad? O sea, como esa línea de continuidad, Foucault, Deleuze, Agamben, ¿verdad? Como me parece que esa genealogía está clara, o para mí es clara. En cambio, el posmodernismo no tiene esa genealogía. Así como que uno diga, bueno, ¿esto quién lo heredó? O sea, ¿hacia dónde fue esta vaina? No es tan claro esa deriva, porque Bátimo cambió de posición, de hecho, a una posición más izquierdista, digamos, a la tesis del comunismo débil y del comunismo hermenéutico, que es muy chistosa como posición. Y bueno, chistosa, curiosa, no sé cómo decirlo. Y Lyotard y Lipovetsky, yo no tengo con precisión cómo decirte eso hacia dónde se dirigió, ¿verdad? Por eso es que a mí me parece como honesto la definición que él da, digamos, en el sentido de que dice, la posmodernidad lo que es un estado de ánimo, ¿verdad? Es un estado del pensamiento, es una relación con el sentido, ¿verdad? Porque, digamos, un pensamiento más moderno y por lo tanto una conciencia más histórica, así sea problemáticamente histórica, desencantadamente histórica, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado por el río, ¿verdad? Lleva al final a alguna conclusión ético-política, me parece, que es como la forma moderna de razonar, ¿verdad? Es decir, la mirada epistemológica eventualmente lleva a conclusiones políticas, ¿verdad? En cambio, en ellos no. En ellos yo no podría decirte con precisión eso hacia dónde evolucionó, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tendría que decir de, de, de la intervención de Edgar. Entonces, voy a regresar a intentar, podrían creerme que tengo 14 páginas para explicar a Lyotard y voy por la primera. Entonces, voy a intentar avanzar a paso gigante sobre los conceptos principales del primer concepto que él nos trae. Tal vez inclusive antes del primer concepto, hay un tema que es el tema para él, que es, y este es para mí ese es el corte con él, con la ilustración, que es para él hay un problema que es que el pensamiento se transforma en información. Esta es la razón por la cual él
un poco tiene esta cosa como desencantada, ¿verdad? O yo lo siento desencantado, ¿verdad? De que aquí ya fue, ya valimos, como dice mi hija y sus amigas. ¿Por qué? Porque él dice, hay algo que produjo la revolución cibernética, la informática. No se les olvide que él escribe lo que escribe en 1979, ¿verdad? Es decir, todavía ni siquiera están generalizados los sistemas de información computacional, ¿verdad? Es decir, ustedes nacieron en el año 2000, yo nací en el año 82, ¿verdad? En el 79 el mundo era analógico, todavía, ¿verdad? Es decir, yo conocí el mundo en línea ya en la universidad, pero mi vida social era analógica, toda, ¿verdad? Pero él hace esta hipótesis, que es con las cosas que apenas empiezan a aparecer, ¿verdad? Con la internet y las primeras computadoras, que estamos en un periodo muy, de los que están más familiarizados ahí con la historia de la ciencia y con cómo derivó eso. Hay un documental muy bueno sobre la historia de eso. El giro del Silicon Valley es de los años 80, ¿verdad? Es decir, el momento en que la industria del Silicon Valley pega un salto y eso termina siendo un elemento central en la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética y todo esto, y que luego va a llegar hasta Elon Musk ahora, eso es de los 80s. Lyotard está escribiendo lo que escribe antes de eso, 79. Es decir, hay algo como arriesgado en él, ¿verdad? Alguna gente dice que es irresponsable, que es creo lo que Habermas opina en Lyotard, que es un irresponsable, ¿no? Escribiendo lo que escribe. Y hay otros que consideramos que es arriesgado, también me parece muy arriesgado lo que él dice. Y dice, hay un cambio, cada vez más piden, la frase que él usa es, deme información comunicable, ¿verdad? O transmítame información, dice, envíeme textos comunicables, ¿verdad? Dice, las frases, el lenguaje deben satisfacer la exigencia de la lógica informática. Este es el punto de él. Para él, esto es lo que está cambiando, ¿verdad? ¿Por qué es que a él empiezan a pedir textos comunicables, ¿verdad? Y dice, el lenguaje va a ser ahora sometido a la lógica de la informática. ¿Y qué tiene eso? ¿Verdad? Tiene eso que el pensamiento se puede empezar a vender. Esta es la cosa, ¿verdad? Es decir, el pensamiento va a estar sometido a la presión de que tiene que ser comunicable y que por lo tanto tiene que traer información. ¿Y por qué el pensamiento tiene que ser comunicable y tiene que ser transformado en información, ¿verdad? En alguna frase él dice, claro, el pensamiento tiene que decir con claridad, esta es la información nueva que trae este pensamiento, ¿verdad? Porque esa información puede ser sometido a la lógica de la información, puede ser sometido a la lógica booleana de la información, puede ser transformada en datos y esos datos pueden ser vendidos. Y a eso es que está sometido el pensamiento. Y el problema de la filosofía, el problema del arte, el problema de la ciencia es que no se puede hacer eso con ellos. Que el lenguaje del arte, el lenguaje de la filosofía y el lenguaje de la ciencia, es decir, las frases científicas, las frases filosóficas, las frases artísticas, no pueden hacer eso. Digamos, uno no puede transformar a Aristóteles en terabytes, ¿verdad? No puede hacer eso. Pero que nuestro mundo se encamina a toda velocidad a transformar, a someter al pensamiento, a que el pensamiento sea información, que esa información se transforme en bases de datos y esas bases de datos pueden ser vendidas. Y la verdad, eso dicho en el año 79, me parece muy arriesgado y muy interesante que él haya visto a ojo de pájaro que eso estaba pasando, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a una recomendación metodológica que yo siempre hago, ¿verdad? En esta clase no leímos a otro autor del que él hace referencia, Francis Fukuyama, pero digamos, yo
es una cosa no de nuestra facultad, es una cosa en general de la universidad. En la universidad hay como lecturas hechas de los autores, ¿verdad? Es decir, hay una cierta lectura de lo que se supone que los autores dicen, ¿verdad? Que pasa mucho con Nietzsche, con Marx, con Butler, con Lyotard, ¿verdad? Entonces ya hay como una lectura hecha de qué es lo que se supone que dicen estos autores y qué es lo que tratan, y entonces luego nadie se toma la delicadeza de ir a leerlos a ver si es que de verdad dicen eso, ¿verdad? Y yo siempre he encontrado en estos dos autores, que por los demás no, digamos, personalmente yo no comparto ni su posición filosófica, ni política, ni nada parecido, pero los he encontrado más interesantes de lo que el saber convencional universitario me dicen que son, ¿verdad? Entonces yo siempre hago esa recomendación de que vayan directo a los textos, que se supone que para eso estudiamos filosofía nosotros, y que se dan cuenta que hay una lectura hecha del mundo universitario que rara vez tiene que ver con lo que dice el texto. Bueno, y la otra cosa que iba a decir, que sí me parece importante, es como Lyotard se da cuenta de eso y dice, aquí hay un cambio y aquí hay un cambio epocal y por eso es un estado de ánimo, ¿verdad? Porque a él le parece como que eso no, o sea, que eso no va a cambiar, o sea, que eso ya abre una condición distinta de nuestra relación con el pensamiento y de nuestra relación con la sociedad y nuestra relación con lo que podemos hacer, con lo que podemos actuar, ¿verdad? En ese sentido, si a mí me preguntan si es un pensamiento pesimista, aunque está muy cargado de energía y muy cargado de sugerencias, ideas, críticas, a mí sí me parece un pensamiento pesimista. Me parece que la conclusión es pesimista. Aunque el texto sea muy vigoroso en la forma de ser escrito, y eso le pasa a él y le pasa a Lipovetsky también. O sea, tiene mucha energía el texto, muy arriesgado las cosas que dice, eh, y hay partes muy interesantes, pero la conclusión no es conservadora, la conclusión es desencantada, ¿verdad? Que es más preciso que decir conservador, porque no me parece que sea conservador en el sentido técnico, pero sí es desencantado. Lo que sí les decía es que con mi hija lo hemos discutido mucho, como, no, yo le digo y ella me responde que arruino todas las cosas cuando le digo esas cosas. La cultura audiovisual contemporánea está muy anclada en lo que ellos dicen. A mí me parece extraordinaria porque cuando yo estaba estudiando esto, siempre me pareció un poco como apasionante, me parece interesante, de hecho. No lo terminaba de entender bien porque Lyotard no es fácil de leer, no es como que una cosa, no es un autor que uno pueda echar a la tierra en dos plumazos, yo creo que eso es incorrecto. Eh, pero cuando lo estudiábamos en la facultad con otro amigo, eh, me dijo algo que a mí me pareció muy luminoso, que yo la verdad estoy de acuerdo, que es, dice, vean, esto de la posmodernidad es como Buffy la cazavampiros, con la expresión lo que es una serie de Josh Whedon de los años 90, que puede ser que ustedes no la conozcan, que es una super serie. Y es muy interesante porque sí, efectivamente, este tipo de serie es una representación estética bastante precisa de lo que se supone que está pasando, ¿verdad? Porque es el fin de los grandes relatos, aquí viene la idea, la implicación de que el pensamiento se transforme en información, es que es el fin de los grandes relatos, que esta es la parte más conocida de la tradición moderna y más criticada, el fin de los grandes relatos, el fin de los grandes héroes también. Y el inicio del microrelato y por lo tanto la primacía de la narración y la interpretación sobre la verdad histórica.
¿verdad? Que sería como en versión súper resumida, digamos, lo que está contenido, la condición postmoderna. Esto se deriva de la idea esta de que el pensamiento se ha transformado en información y que la tendencia en nuestra época es a eso, a que el pensamiento se transforme en información. Y es muy vacilón porque esta serie, Buffy la Cazavampiros, es una historia cuya heroína es una adolescente que es cheerleader, es una porrista. Y, entonces eso está muy bien porque no es el héroe clásico, sino que es un héroe efímero y vacío, ¿no? Como que es la representación de, de la vida efímera, ¿verdad? Y superficial, digamos, epidérmica. Y sin embargo es una heroína. Y la gracia es que el lugar está donde ella vive, es un colegio, entonces vive todas las aventuras de alguien de colegio mientras combate al mal radical, porque el lugar está asentado en la boca del infierno, es decir, el infierno está sobre la ciudad donde ella vive, y además hay unos vampiros que son transhistóricos, es decir, que llevan, no sé, 1000 años viviendo ahí y han vivido todas las épocas y nada más están aburridos de la historia, porque todas las historias son más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, esta serie es una serie de adolescentes de aventura superficial, pero es este autor, Josh Whedon, que es un tipo como muy inteligente para captar el clima de la época, ¿verdad? Eh, que los artistas tienen eso, ¿verdad? Tienen un talento especial para captar el clima de época que a veces los filósofos no tenemos, o sea, o que nos cuesta mucho captar el clima de época, usamos otro material, obviamente, usamos las palabras, el razonamiento, no usamos la combinación de sentido y sonido, que es lo que hacen los artistas. Pero claro, uno dice, claro, es que es eso lo que está diciendo Goethe, ¿verdad? Es decir, los grandes relatos han muerto, la emancipación ya no es posible, lo que hay son microrelatos y los que siempre hemos creído que son los malos, en realidad tal vez por ahí no son tan malos, depende de quién narra la historia y con qué lógica narra la historia, ¿verdad? Y eso es muy el clima de nuestra época, ¿verdad? O sea, como que la industria cultural agarró ese estado de ánimo y esa sensibilidad y lo llevó a tope, ¿verdad? Y nosotros un poco compartimos esa idea. Y si ustedes se fijan, pues es la parte donde viene mi hija, la industria cultural contemporánea es un poco así, ¿verdad? Es decir, todo el filón de las últimas series de Disney está anclada en la idea de que no podemos saber con precisión quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿verdad? Es decir, antes estábamos seguros, absolutamente seguros que Maléfica era la mala, representaba la maldad moral, representaba el daño a la irracionalidad y había fuerzas buenas y legítimas del Estado y de la tradición que se enfrentaban a Maléfica, hasta que nos dimos cuenta que no, que en realidad era al revés, ¿verdad? Y lo mismo con Cruella de Vil, que también era el otro personaje que era la representación de la maldad pura, ¿verdad? Es decir, de la crueldad moral pura, ¿verdad? Porque además hacía abrigos de piel con animalitos inocentes, ¿verdad? Y resulta que ya no, que no podemos saber con precisión si, si Cruella era buena o no, ¿verdad? O si Maléfica era buena o no, ¿verdad? Y eso, la primera serie que te vi eso fue en gran formato. Pero Disney ha agarrado eso y lo ha metido a tope, ¿verdad? Pero nuestra época es un poco así, ¿verdad? Es decir, es una época cargada de vacío, donde lo que prima no es las verdades históricas y los hechos, ¿verdad? Por eso es que Baudrillard dice, la guerra de Irak no ha ocurrido, ¿verdad? Porque desde un punto de vista ilustrado e historicista, uno tendría que decir, claro que sí, ocurrió, y hubo víctimas, y hubo ganadores, y hubo perdedores, y no sé, los ganadores tienen que ser condenados o aplaudidos, dependiendo de qué, probablemente condenados, si se considera una guerra bárbara.
pero el punto de vista ahora es decir, bueno, no hay verdades históricas, no hay hechos, lo que son interpretaciones y narraciones, y dependiendo de la interpretación y la narración de la que usted esté anclado, va a tener la verdad y la moralidad que se deriva de ello. Y lo único que podemos hacer nosotros es no luchar por la verdad histórica, que sería una tradición en la que estaría más anclada la ilustración, el hegelianismo, el marxismo, está más preocupado por el problema de la verdad histórica. Y lo que habría es una demanda para que todas las narraciones puedan ser escuchadas, ¿verdad? Que todo el mundo tenga derecho a narrar y a escuchar su punto de vista, ¿verdad? Y eso es muy nuestra época, es decir, aunque no, digamos, aunque no hayamos leído nunca a Lyotard, nunca le hayamos leído a Baudrillard, cuando uno oye eso, uno dice, como que sí, ¿no? Como que eso es lo que realmente ocurre en el mundo. En ese sentido, a mí me parece como que ellos triunfaron al final, ¿verdad? Es decir, como que pudieron transformar en sentido común lo que es su opinión filosófica, ¿verdad? O sea, como que la sensibilidad de nuestra época es muy postmoderna, ¿verdad? ¿Eso se va a mantener así? Si la sensibilidad cambia, pues no, obviamente, nos va a parecer otra cosa. Pero nuestra sensibilidad contemporánea, digamos, eso no cambia fácilmente, digamos, es muy postmoderna en general, digamos, como que hay algo que nos conecta con este autor, ¿verdad? Entonces, él, voy a retomar, el posmodernismo es un estado de ánimo, pero además, obviamente, en esto sigue siendo alguien de filosofía, considera que lo que él está diciendo es nuevo, ¿verdad? O sea, como la historia de la filosofía ha esperado a que yo venga a decir esto que nadie más había dicho. Aunque, porque él quiere distanciarse de otras formas del pensamiento filosófico que podrían parecer lo mismo, ¿verdad? Que no podría decirle, vea, señor Don Lyotard, eso que usted está diciendo, vieras que ya otra gente lo dijo. Por ejemplo, para él, el romanticismo, que es probablemente el que alguno de ustedes haya pensado, el dandismo, que es menos frecuente, pero aquí piensen ahí él está pensando en el autor de Las Flores del Mal, Charles Baudelaire, y nosotros podríamos pensar también en Oscar Wilde, ¿verdad? Que son como las dos figuras, como que uno podría decir, bueno, ¿qué es el dandismo filosófico y social? Sería Baudelaire y Wilde, e inclusive el nietzscheanismo, ¿verdad? Que es el nihilismo activo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un matiz entre Bátimo y Lyotard. Bátimo es más heredero de Nietzsche, digamos, más orgulloso de la herencia de Nietzsche. Lyotard es como más rupturista. Dice, no, inclusive Nietzsche es moderno, ¿verdad? Porque todos, el romanticismo, el dandismo, el nihilismo activo, el cristianismo, son efectivamente conscientes de la ausencia de sentido de la modernidad, del vacío de sentido que trae la modernidad, pero ellos se apuntan a eso. Es una forma activa de demostrar la pérdida de sentido, ¿verdad? Y los grandes relatos son la forma en la que la modernidad ha intentado responderle a estos, digamos, a estas conciencias modernas de la pérdida de sentido de la modernidad, ¿verdad? Esa es como la relación. Si el romanticismo, si el dandismo, si Nietzsche se dan cuenta de la pérdida de sentido de la modernidad y apuestan por por desarrollar activamente esa pérdida de sentido, la forma en la que la modernidad le responde es con los grandes relatos,
que es la idea de la emancipación, ¿verdad? Para este autor, el gran relato es el relato de la emancipación humana, ¿verdad? Por eso ahí sí me parece hay una continuidad con el concepto de simulacro, de Baudrillard, ¿verdad? Porque, bien, el simulacro no hay emancipación, ¿no? El simulacro es de la Matrix, ¿no? Es decir, todo es un eterno simulacro, entonces ahí no hay emancipación. Pero él estima que la idea de la emancipación como tal, primero está anclado claramente en una concepción histórica, ¿verdad? Porque la emancipación supone que hay un estado de esclavitud previo del cual vamos a emanciparnos a través de, ahí no hay acuerdo en qué forma, pero que nos vamos a emancipar y que eso va a abrir un periodo histórico progresivo, superior, ¿verdad? Del género humano y de cada uno de nosotros como individuos y avanzamos hacia allí, ¿verdad? Y para Lyotard eso es uno de los grandes relatos y estima que hay 4, ¿verdad? El cristianismo, que es la salvación, ¿verdad? La salvación a través de la fe. Está la Revolución Francesa, ¿verdad? Y el idealismo alemán, que es la emancipación a través de la razón, ¿verdad? Es decir, la tendencia a construir mundos cada vez más racionales desde el punto de vista de la economía, de la sociedad, de la sensibilidad. La economía política, que es una emancipación a través de la riqueza, que ahí mete Adam Smith. Y para él, el marxismo es como una radicalización, una prolongación de la emancipación del discurso del gran relato de la economía política, ¿verdad? Es decir, que es la emancipación humana a través de la riqueza general que traerá el comunismo, ¿verdad? La ausencia de propiedad privada de los medios de producción. Entonces, ahí está el asunto, ¿verdad? El fin de los grandes relatos. Su hipótesis, como habíamos dicho, es que el capitalismo ha logrado explotar el lenguaje, que es una ruptura con el marxismo, obviamente, porque para el marxismo lo que se explota es el trabajo humano, ¿verdad? Ese es el corazón del capitalismo. Pero para él, el capitalismo ha logrado explotar el lenguaje gracias al desarrollo de los medios, gracias al desarrollo de las TICs, ha logrado que las frases y que los lenguajes satisfagan las exigencias de la lógica de la informática, y estas frases puedan decir con claridad, aquí está la información transmitida, y todas las frases que no puedan decir, aquí está la información transmitida, no serán contabilizadas, no serán transmitidas, no serán monetarizadas. Y aquí el problema, aquí sí viene una herencia de la tradición del giro lingüístico, es que el problema es que para Lyotard, el problema es el lenguaje es un medio para comunicar. Y la respuesta que él tiene es no, el lenguaje no es un medio para comunicar. Este es el enfrentamiento con la cibernética y con la informática y con todo esto que él ve venir, que es el lenguaje no es un medio para comunicar, ¿verdad? Para los artistas, para los filósofos, para los sabios, el lenguaje no es un medio. El lenguaje es autónomo y ellos se sirven del lenguaje para decodificarle sus secretos, ¿verdad? Y esa es la actividad del artista y del sabio, consiste precisamente en la capacidad de producir frases inéditas y no comunicables, ¿verdad? En eso consiste la actividad artístico-filosófica, en transmitir
frases inéditas y no comunicables. ¿Verdad? Ahí el ejemplo que él pone es Duchamp, el artista, ¿verdad? En el sentido de que el receptor queda sorprendido, queda descontento con el mensaje, ríe o protesta porque el mensaje es incomprensible, ¿verdad? Esta es la labor de la filosofía y de la ciencia y del arte. No transmitir información, sino producir frases inéditas y no comunicables justamente para que el receptor de esas frases inéditas y comunicables se sienta incómodo. Se siente incómodo. No sepa si tiene que reír, no sepa si tiene que llorar, no sepa si tiene que aplaudir o quedarse callado, ¿verdad? Y que esa es la tarea de la filosofía. Y luego hay un desarrollo que tiene que ver con las reglas para hablar, con las reglas del lenguaje. Porque las reglas para hablar, con las reglas del lenguaje, para él se transforman en el principal problema, porque el lenguaje comporta juegos de frases que obedecen a reglas diferentes, ¿verdad? Entonces, él dice, hay unas reglas para hablar, que son las frases descriptivas, que frases descriptivas es como, por ejemplo, decir la pared es blanca, una frase descriptiva. Y la frase la pared es blanca coloca al destinatario de ese mensaje en una posición donde lo que puede decir es sí o no, ¿verdad? No tiene que mostrar su acuerdo o su desacuerdo. La pared es blanca, sí. La pared es blanca, no, ¿verdad? Pero justamente el problema para él es que la tradición democrática no tiene que ver con decir si la pared es blanca sí o si la pared es blanca no, sino que la tradición democrática supone, sostiene que los destinatarios de las frases pueden ponerse de acuerdo sobre un determinado número de ellas e intercambiarlas en la sociedad. Y por lo tanto, el problema del lenguaje, el problema de la política, es que si uno dice la frase, no trabajaré 50 horas a la semana, o no tendré una jornada de trabajo de 12 horas, esa frase no obedece a ninguna regla de verdad. El receptor no tiene que decir sí o no, ¿verdad? No la puede tratar como si fuera una descripción. No está en capacidad de decir si esa frase es falsa o no es falsa, ¿verdad? La frase, no voy a trabajar 50 horas a la semana, uno no puede decir si es falsa o no es falsa. Si uno está dispuesto a obedecerla o no está dispuesto a obedecerla. Sino, si el receptor considera esa orden justa y si quien la emite cree que está en derecho a dar esa orden, trabaje 50 horas. Y la tesis de Lyotard es que la justicia y la autoridad no entran en juego cuando se trata de la verdad. Es decir, que el debate sobre la frase no trabajaré 50 horas a la semana no es un debate sobre si esa frase es verdadera o no. El debate es sobre si esa frase es justa o no. Ese es el debate. Y entonces para él, y esto es muy no ilustrado, ¿verdad? Muy contrario a la tradición ilustrada, es un esfuerzo por separar la verdad de la justicia, que desde Platón, pasando por Kant, pasando por Marx, pasando por toda la tradición como filosófica así más grande, eso está junto. Las cosas verdaderas son justas y la justicia está anclada en el problema de la verdad.
Lyotard es una apuesta porque verdad y justicia estén separadas. O sea, las frases de justicia no tienen por qué ser verdad. O son de otro orden, desde el punto de vista de las reglas del lenguaje. Esta es la idea. Bueno, voy a quedar aquí. Son las 10:50 y vamos a terminar aquí con Lyotard. Y la otra clase continuaremos con otro jirón de esta relación con la ilustración, que es Achille Mbembe. Creo que es lo próximo que vamos a discutir. Entonces, nada, nos vemos el próximo viernes. Y chao. Profe, ¿será